Hola, hola Mayuri, hola Claudia, Pía. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Ahí está Claudia también, está Pía. Sí, Veamos quién buenas más. noches, profe. Hola Claudia, ¿cómo estás tú? Bien, bien, llegando, pero casi corriendo. Llegaste justo ya. Sí, Qué bueno. Ya, ahí se agregó Claudio, Nicole. Muy bien. Alicia también la veo por ahí. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Alicia, ¿cómo estás? Mire, por Chillán hay mucho frío. ¿Qué le puedo decir? De veras, Chillán. Chillán, claro, ya es más Claro, helado. sí, Ahí está se nota, Marjorie. se nota. Sí, bueno, ya empieza a hacer frío hacia el sur, pero están con lluvia también, ¿o no? Anoche llovió y ayer bastante, pero hoy no. Pero yo creo que Ya, está nevando en la cordillera, entonces ahí se siente harto más frío acá en Chillán. claro, claro que sí. Bueno, ojalá que no sea tan inclemente este invierno. Por lo menos que no nos caiga ningún tornado. Uy, no, como el de Puerto Varas, que no, que Sí, sea por allá nomás. sí. No, qué terrible. Pero parece que más a la zona central no han ocurrido nunca esas cosas, parece, ¿eh? No sé. Es como de. Hola, hola, profe. Hola a todos y todas. Hola Nicole, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien. Gracias, Nicole. Qué Aquí bueno. todo Me alegro bien, mucho. todo bien por acá. Hoy día tuvimos un día con sol aquí en La Serena. Mm, Qué rico. No calentaba mucho, pero por lo menos Mm, no estaba nublado. Qué Ya es un rico. avance. Ahí llegó Catalina también. Perfecto. ¿Cómo está Gerardo? Hola, profe, yo bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Aquí listos para empezar otra semana. Bueno, ya partimos la semana ayer Sí, con harta actividad. consulta, profe, ¿cuántas Bien. notas van a hacer en la asignatura? Son tres notas, pero la última es coeficiente 2. Ya, En el fondo son tres calificaciones, pero cuatro notas. perfecto. ¿Y esa Mm. ya tiene fecha Sí, para... la planificación, mira, está establecida que, bueno, la próxima nota es el 12. A ver, espera un poquito, no, si son, no, este semestre son cuatro, no, este semestre son cuatro evaluaciones con cuatro notas. Ah, ya, Sí, eso es. Em, la última evaluación es el día 16, 16. Perdón, la semana 16 debería ser el martes primero. A ver, vamos a ya. revisarlo acá inmediatamente en la plataforma, cómo quedó. Martes primero. Sí, creo que ahí, voy a revisar acá inmediatamente porque, a ver si, un segundito, espero que no se me caiga esto. Actividades, sería la semana 16. Claro, justamente la semana 16 que corresponde, esa es la última evaluación, corresponde al martes primero de julio. Ya, Martes primero de julio. A ver, ¿estamos bien? Sí. Sí, sí, martes primero de julio. Porque ya, ya la segunda es la próxima, a ver, no, la próxima, el 3 de junio, el martes 3 de junio es la próxima, y la siguiente es el primero de julio. Esa es la última.
Disculpe, profesor, la tercera evaluación, ¿cuándo es? Disculpe. La tercera es el 3, la próxima semana, 3 de junio. 3 de junio. Claro, el 3 de junio. Ya, El próximo martes la fecha de entrega. ya, perfecto. Y Y, corresponde a la semana 12. ya, Y la última corresponde a la semana 16. ya, perfecto. Y lo otro, de hecho, profesor, antes que se me olvide, ¿Sí? esta sería la semana 12. Acá está, actividad, Estamos en evaluación. la 11. Estamos en la 11. Perfecto. Es la que dice evaluación semana 12 y después Sí, informe semana 16. Perfecto. Ya, eso es. Eso es. ya, muchas Sí. gracias, profesor. No, importante aclarar las dudas porque no debe ser el único que tiene la inquietud. Ya, a ver, déjame un poquito, voy a revisar. Em, Quiero chequear algo de lo que me preguntaste. Claro, está bien, sí. Son 4 notas y cada nota vale un 25%. Eso es el sistema. Y ya tenemos dos. La próxima semana es la tercera. Hay Yo sería algunas. la última. Y el 16 sería la última. O sea, la semana 16, 16 que es el primero sí. de julio. 1 de julio. Claro, el 1 de julio es la última entrega, que eso es la semana 16. Y la próxima semana es la tercera entrega de las notas sumativas. ¿Mm? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bien. No olviden entregar las notas pendientes. Hay algunas, a ver, están faltando algunas notas de la primera evaluación. Bien. Bueno, yo les voy a empezar a mandar correos ya reclamando las notas que me faltan, ¿ah? Cualquiera sea el trabajo que falte su nota, tienen que subirlo en la misma plataforma, aunque aparezca con demora, lo suben ahí mismo, por favor, ¿ah? Porque mandarlo a través del correo se me vuelve muy difícil detectarlo. ¿Mm? ¿Ya? Bien. De hecho, ya me di cuenta que hay dos notas, hay dos personas más que subieron sus trabajos en el trabajo anterior. Pronto lo voy a calificar. ¿Ya? Bien. Continuemos entonces con lo que estábamos conversando en la clase pasada. ¿Les parece? ¿Ya? Estamos grabando, ¿sí? Entonces, aquí estamos. A ver, compartir. Bien, estábamos conversando entonces estamos aquí en el tema de, estamos. Ya. ¿Ven la pantalla, no es cierto? Sí, profesor. Ya. Empezamos a hablar sobre cómo era la empresa, la organización tradicional. ¿Ah? Dijimos que con la época de la Revolución Industrial, bueno, los talleres pasaron a ser fábricas y en las fábricas empezaron a operar los administradores, los ingenieros, quienes se empezaron a preocupar cómo hacer que las máquinas fueran más productivas, pero también se empezaron a preocupar de cómo hacer que las personas fueran más productivas, ¿no es cierto? Y ahí viene el modo tradicional de ser empresa, porque la empresa es una creación, eh, podemos decir, moderna, eh, junto con la revolución industrial, con el fin de los talleres, digamos. Y este señor, Frederick Taylor, es el creador de la administración científica, ¿ah? Este sistema de administración que consistía en observar el trabajo humano como si fuera una máquina, para hacerlo más eficiente. ¿Ah? Después de observar
paso a paso qué es lo que hacía cada trabajador, desagregaba el trabajo en movimientos y estudiaba cuáles eran los movimientos más adecuados y el tiempo que demoraría cada movimiento para hacer la tarea de mejor forma. ¿M? Y hizo un rediseño de todos los movimientos de forma tal de que ahora ya las personas no hacían el trabajo como les pareciera, sino que tenían que hacerlo exactamente como se lo instruía el administrador o en este caso el ingeniero. ¿M? ¿Ya? Eso elevó bastante la productividad. Claro, tuvo como consecuencia, digamos, que el obrero, digamos, dado que ya él no definía cómo hacer su trabajo, sino que tenía que seguir instrucciones, eh, hubo un cambio radical, como decíamos, en la actividad del ingeniero y la actividad del obrero, ¿ya? Ahora el ingeniero es el que debe diseñar y el obrero solo debe ejecutar. ¿Mm? El obrero debe ser disciplinado en cumplir órdenes y nunca pensar, no tiene que ponerse a reflexionar cómo hacer la tarea mejor, no, porque ese trabajo lo va a hacer el administrador. ¿Mm? ¿Ya? Bueno, el conocimiento entonces va a ser privilegio del ingeniero, el administrador, quien estandariza las tareas. También el obrero no puede expresar creatividad personal. ¿Ah? Ya no solo el trabajo se le desagregó, antes el artesano creaba un producto completo y veía su obra. Ahora cada obrero hace una parte del trabajo, él no visualiza la obra completa, ¿ah? Y además es un trabajo que es mucho menos especializado que el que hacía el artesano que creaba el producto completo. ¿Mm? Bueno, esto, como decíamos, elevó mucho la productividad. ¿Ah? Fue un gran salto. Aparte del uso de las máquinas, está el salto en el uso de esta administración científica. Pero elevó la productividad del trabajo manual. Hay que pensar que estamos hablando de las primeras fábricas, de las primeras industrias que estaban abocadas en un trabajo manual. ¿Mm? ¿Ya? Qué sé yo, tenemos que en esta época el conocimiento del ingeniero es el factor clave. ¿Ah? El factor clave en la revolución, esta revolución industrial, es de la productividad del trabajo resulta en el conocimiento del ingeniero y no en el trabajo físico del obrero, ¿ah? Donde aquí el obrero lo único que hace es aplicar el conocimiento que tiene el obrero, ¿ya? Bueno, el obrero entonces se transforma en un brazo ejecutor del diseño que hace el ingeniero y pierde su individualidad, ¿ya? Este obrero, todo aquello que lo distingue de otros se pierde en el dominio del trabajo. Él ya no, lo que hace no lo distingue, no lo diferencia de otros trabajadores, como era en el caso del artesano, ¿ah? Que cada producto era distinto, ¿no es cierto? Porque tenía el sello personal. Ahora no, él hace una parte, la hace de forma muy estandarizada, por lo tanto, eh, ahí podemos decir que el trabajo pierde esa cualidad de ser una actividad que enriquezca la vida del trabajador. Más bien se le vuelve, bueno, vamos saltando ese video porque está un poquito, ¿ya? Entonces, en ese periodo, si bien la productividad del trabajo manual se elevó bastante, hubo varias reacciones, por supuesto, porque se cometieron muchos abusos. ¿Ah? En esta búsqueda, digamos, de elevar la productividad, se aplicaron las propuestas de Taylor al extremo y empezó, digamos, a haber reclamos. Ahí ustedes ven aquí estas personas con pancartas que seguramente, más o menos esto decía, porque seguramente aquí están, no somos máquinas, queremos un domingo, las jornadas laborales eran muy extensas, hubo varios reclamos. Los sectores sindicales, políticos e intelectuales acusaron a Taylor, lo acusaron de qué? De promover un trabajo inhumano, ¿no es cierto? Tratar a las personas como máquinas. ¿M? También en este momento se empezó a hablar de la alienación del trabajo, que sería el concepto de separar la creación del creador. O sea, el resultado del trabajo ya no tiene el sello personal de quien hizo el trabajo. ¿M? Y la superexplotación de los obreros. ¿M? Esos fueron los reclamos, digamos, y muchos de ellos con razón, ¿no es cierto? En la desigualdad, la distribución del poder entre empresarios y sus asesores, eh,
y concentrando el conocimiento de los empresarios y dejando en la ignorancia e indefección a los trabajadores, ¿ah? Para ser abusado. En el fondo, cada vez más el trabajador pierde poder frente a estos empresarios que son capaces de determinar qué debe hacer cada uno e incluso en qué tiempo debe hacerlo. Aquí aparece, en este periodo aparece el concepto de que el tiempo es oro, ¿ah? Propio de esta época industrial en que el trabajo hay que hacerlo en un momento determinado, porque hay todo un sistema de coordinación en que un trabajo necesita de otro, ¿no es cierto? Si se separa eh, el trabajo en distintas tareas, entonces se requiere que termine uno para que empiece el otro. Entonces, ya no es como el artesano que podía tomarse descansos cuando quisiera porque él era responsable de todo el proceso productivo. ¿Mm? El tiempo es oro, ¿ah? De hecho, existieron casos en que se les manipulaba el tiempo para así obligar a los trabajadores a rendir por sobre la norma inicialmente estipulada. A la vez también se les prohibía llevar relojes. ¿Ya? Eh, Porque con relojes se controlaban los tiempos de descanso, por supuesto los tiempos de entrada, de salida. ¿Ah? Bueno, aquí el reloj control llegó para quedarse, ¿no es cierto? Al menos en el trabajo manual. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasó? Que la expansión de las ideas de Taylor hicieron que empezara a aumentar la rotación del trabajo. ¿Ah? Porque los trabajadores se extenuaban, entraban, se enfermaban, ¿ah? Empezaban a ver no eran licencias médicas, sino que derechamente no iban a trabajar, renuncias, accidentes. ¿Ah? Entonces, bueno, como el trabajo de esa fábrica era más productivo, empezaron también a aumentar los salarios. ¿Ah? Hubo empresarios que eh, dist- un poco a ver, lideraban en su empresa, lideraban los salarios que se pagaban. Como el caso de Ford, que en el año 1914 duplicó el salario de los obreros, ¿sí? ¿Ah? Pagando $5 al día, lo que era una cifra que nunca antes se había visto. Era la más alta. ¿Ya? Y eso permitía atraer trabajadores, estimularlos a que valoraran este esfuerzo adicional que hacían al resto de las fábricas, porque Ford organizó muy bien su trabajo de forma tal que se aprovechaba cada segundo. ¿M? Pero también porque Ford, ustedes saben, vamos a ver, Ford creó esta línea de montaje, ¿no es cierto? En que el vehículo iba pasando y cada uno iba haciendo su parte. Aquí hay una foto del diario cuando anuncia entonces cómo las ganancias que tiene, ¿ah? Y cómo distribuye ganancias entre los empleados con salarios mayores, ¿ah? Entonces, claro, los salarios de los trabajadores que operaban en estas industrias que eran más productivas vieron un ascenso en sus ingresos. Y la mayor productividad del trabajo basada en los principios de Taylor se tradujo en una mayor movilidad social. ¿Ah? Y, y nunca antes se había visto un crecimiento tan rápido de los ingresos como empezó a ocurrir con estas industrias. ¿Ya? Bueno, eh, aparentemente en este periodo trabajadores y capitalistas se motivaron a colaborar, ¿no es cierto? Porque estaban obteniendo todos ganancias, de alguna forma. Y Taylor, entonces las ideas de Taylor se difundieron y fueron defendidas en todo el mundo, porque se vio como un avance, un método, una metodología, una técnica de administración que elevaba la productividad. Y de esa metodología, hasta hoy, ¿no es cierto? Hasta hoy estamos aplicando procedimientos que se aprendieron en esta época del trabajo eminentemente manual. ¿Ya? Disminuyeron los conflictos internos entre los países, pero los conflictos externos, al contrario, aumentaron. Eso no por motivo de este tipo de trabajo, sino que por los conflictos geopolíticos de la época. ¿Ya? Y se produjeron guerras mundiales. Se produjeron dos guerras mundiales. ¿Ah? Bueno, pero las mismas guerras mundiales, digamos, sirvieron fueron a ver,
fabricar las armas para esas guerras mundiales también fue una oportunidad para aplicar la idea de Taylor. ¿M? En la Primera Guerra Mundial, los países en guerra usaron el Taylorismo para asegurarse de abastecer de municiones al frente de combate, ¿no es cierto? Eh, y la productividad de balas, ¿no es cierto? Aquí ven balas de cañón, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo, se elevó rápidamente. También en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aplicó los principios de Taylor. ¿M? ¿Para qué? Para convertir a trabajadores no calificados en fundidores y constructores de barcos, ¿no? Estados Unidos necesitaba tener más embarcaciones y tenía pocos astilleros, pocos trabajadores calificados. Pero eso lo resolvió dividiendo el trabajo, sin necesidad de tener que contratar gente que supiera fabricar barcos, bastaba con que contratar a soldadores, contratar a algunos que sabían, no sé, tomar medidas, dividió el trabajo, entonces les pudo enseñar a cada uno, incluso capacitarlo en tareas simples que se iban integrando unas con otras y de esa forma terminar construyendo un barco completo, ¿no es cierto? Eh, También en Rusia, por ejemplo, en 1918, luego del triunfo de la Revolución Rusa, Lenin escribió, esto lo cuenta Echeverría en su libro, dice, debemos introducir en Rusia el estudio y la enseñanza del nuevo sistema de Taylor y su ensayo y adaptación sistemática. ¿Mm? Lo cuenta Echeverría en su libro. Y, y ese país se industrializó también con los principios taylorianos. ¿Mm? ¿Ya? Nada más que en el contexto no de una economía capitalista, de una economía comunista centralizada. Entonces, la idea de Taylor va más allá de un sistema a otro, es una metodología para hacer más productivo el trabajo manual. ¿Mm? ¿Ya? Y entonces, esas son las ideas bueno, a las que se sumó también las ideas de Henry Ford. ¿Ah? Henry Ford, del que estábamos hablando, este empresario que tenía la fábrica de autos, eh, agregó a esta metodología de Taylor de centrarse en cada tarea y cómo hacer cada tarea de mejor forma, dividiendo el trabajo y especializando a los trabajadores en cosas específicas. Henry Ford hizo el aporte en la coordinación de esas tareas, creó la línea de ensamblaje, la coordinación de las tareas individuales a través de la línea de ensamblaje. ¿Ah? Aquí vemos acá entonces cómo están los trabajadores fabricando autos y cada uno va poniendo las puertas, otro, no sé, va poniendo los focos, otro va poniendo las ruedas y así van armando el auto. Eh, Cada uno se especializa en una parte y van pasando por una correa transportadora o una línea de montaje que se llama, ¿m? O línea de ensamblaje. Entonces, la combinación de las contribuciones de Taylor y de Ford permitieron hacer mucho más productivos los procesos de trabajo. ¿M? ¿Ya? Ese entonces este sistema, esta combinación, instauró la forma en la que el trabajo debía ser regulado en la empresa. Y a este mecanismo se le llama el mecanismo de mando y control. O sea, esto de que hay un jefe que da instrucciones y después controla si se hizo lo que él había instruido, proviene de esta forma tradicional de funcionar en las empresas manual, que hacían un trabajo manual. ¿Mm? ¿Ya? Eh, este mecanismo de mando y control consiste en ordenarle al trabajador exactamente qué hacer y controlar su estricto cumplimiento. ¿Ya? El mecanismo de mando y control aumentó la productividad, pero generó dos limitaciones. Eh, las dos limitaciones que se pueden resumir por un lado, fijó un techo a la productividad, ¿ah? Porque le dice a cada uno lo que debe hacer, que no haga ni más ni menos, pero no solamente fija el mínimo, sino que lamentablemente también fija el máximo. ¿M? Y no lo incentiva a buscar ni siquiera a pensar cómo mejorar. Les pregunto ahora, ya les doy la palabra a ustedes, ¿han sentido de pronto en algún trabajo
que no se consideran los aportes, no se consideran las ideas nuevas, que no se permite hacer algo que vaya más allá de lo establecido. Sí, por supuesto. ¿Lo has Yo por sentido lo así, menos, Miguel? sí, ¿Mm? en mi caso sí. De hecho, justamente me acordé de de fijar un techo y lo voy a relacionar mucho con la psicología organizacional, sobre todo con algo muy importante, los descriptores Ujú. de cargo. Los descriptores de cargo nos van a permitir saber cuáles son nuestras funciones y nuestras tareas dentro del ámbito, ni Claro. más ni menos. Porque si no, ¿qué ocurre? Un área va a ingresar sobre la otra, va a tratar de dar su opinión y al final, ¿qué va a ocurrir? No se avanza. Así es. Claro. Justamente las descripciones de cargo. Ahora, las empresas han tratado de ir flexibilizando porque se dieron cuenta de que fijar un techo limitaba la innovación, limitaba la creatividad. ¿Mm? Y han tratado de crear mecanismos como para que, sin dejar de cumplir el cargo, los trabajadores se animen a ir más allá. Pero bueno, eso es tratar de hacer un esfuerzo en un sistema, sobre todo de mando y control, que por naturaleza no lo permite. Le dice, usted no está para pensar, usted está para ejecutar. ¿Mm? Y además, el otro problema que tiene es que este sistema de mando y control tradicional, del cual todas las empresas están imbuidas todavía, se sustenta en la emocionalidad del miedo. El miedo a no cumplir, eh, porque eso va a traer un castigo. Si tú no cumples el estándar que se te exigió, va a ser severamente castigado. ¿Mm? Y si tú estás participando de una organización que es productiva, que tiene salarios mayores que el resto porque aplica esta metodología, justamente también el miedo aumenta a perder ese trabajo. ¿No es cierto? O sea, es un doble juego porque en esta empresa de Henry Ford, por ejemplo, los trabajadores tenían una renta, un sueldo mejor que otros obreros en otras fábricas, pero así como tenían mejor sueldo, también era mayor el miedo a no cumplir y perder ese trabajo que no iban a encontrar en otra parte. ¿Mm? ¿Ya? Eh, el miedo al jefe, el miedo a la jefa, el miedo a no hacer lo que me está pidiendo. ¿Mm? Es la emoción natural en este tipo de sistemas, ¿m? Que funciona sobre la base de que yo te voy a controlar, te voy a evaluar. Yo te pongo el estándar y después te vaya. Marjorie, adelante. Sí, profe, las dos limitaciones que usted comenta a mí me recuerdan mucho a mi ex trabajo, en donde nosotros éramos cobradores extrajudiciales y a Ujú. nosotros era que nos pasaban una planilla de clientes y teníamos que irlos llamando diario o intentar contactarlos para que poder negociar una forma de pago. El asunto es que, por ejemplo, para un cliente en específico que teníamos, pucha, mi lista eran 12 personas más que eso, entonces eso uno lo puede hacer fácil en 3 horas, 4 horas, porque no es mucho los contactos que hay. Y si, por Claro. ejemplo, yo los contactaba los días lunes, el jefe a nosotros nos obligaba que también lo tenía que llamar el martes, siendo que yo ya sabía la respuesta del lunes. Mm, Entonces nosotros, pero a lo mejor si llegamos al cliente de otra manera o le ofrecemos otras cosas y no, que lo tienen que llamar, que lo tienen que llamar, que lo tienen que llamar y no pueden no llamarlo porque sí. Entonces, en realidad, y que si no lo hacíamos, también el maltrato y el reto era heavy en ese minuto. Entonces, eso de la emocionalidad del miedo me hace mucho sentido porque yo lo pasé muy mal en ese trabajo y de verdad que no se trabajaba tranquilo bajo ninguna circunstancia. Y tampoco era mucho lo que podíamos hacer porque para él su única forma era que había que llamar e hinchar a la gente todos los días. qué bueno el ejemplo que pusiste, Marjorie, porque ese es un muy buen ejemplo de cómo el estándar que pone la jefatura em, es inamovible, o sea, hay que cumplirlo, aunque sea incluso a veces absurdo hacerlo. Yo conozco ese trabajo que tú planteas, he trabajado o sea, me han prestado servicio a empresas de este tipo, que se encargan de la cobranza, mejor dicho, específica de esa, y, y sé que tienen que hacer un número de llamadas diarias. Y a Así ese es. jefe, su jefe, le controla, no es capaz de controlarle qué es lo que hablaron los ejecutivos,
sino más bien le controla el número de llamadas y tienen un sistema de contador de cuánto duró la llamada, a qué hora se hizo. Entonces a él lo van a evaluar por si su grupo de personas a cargo hizo la cantidad de llamadas que había que hacer. ¿Ah? Eh, ¿Ustedes se han fijado a veces que lo llaman por teléfono, ustedes contestan y cuelgan? Bueno, ese es un ejecutivo de venta o de cobranza que tiene que hacer un número de llamadas y se puso a marcar los teléfonos y cuando le contestan, cuelga porque ahí con eso marcó una llamada hecha. ¿Y por qué lo hace? Esa conducta absurda porque no quiere recibir el castigo, ya no saca nada con decirle, mire jefe, lo que pasa es que no tiene sentido si yo ya sé que esta persona... No, es que llamen de nuevo, repasen la base de llamadas y tienen que seguir llamando. Claro. Vamos a ver que esto ya se vuelve absurdo en este tipo de trabajo que no es específicamente manual, como el que estamos hablando. Este es un trabajo, este sistema de mando y control fue muy efectivo para el trabajo manual, aunque también estaba la misma emocionalidad del dueño, del miedo, perdón. Pero cuando el trabajo empieza a ser no manual, como por ejemplo hacer una llamada y hablar con un cliente o con una persona que hay que cobrar, por muy rutinario que sea el trabajo, ya empieza a perder efectividad el sistema de mando y control. Porque las situaciones son más variadas que apretar una tuerca. Mm. O sea, cuando yo tengo que apretar una tuerca, a lo más que voy a pasar es que la tuerca se rompa y ya está claro que tengo que reemplazar la tuerca, punto. Pero si a ti te contesta alguien que ya te explicó que no iba a pagar o te explicó que hay otra situación, te dijo, mire, llámeme la otra semana porque es absurdo que tú la sigas llamando, ¿no es cierto? Claro, hay más variabilidad. Bueno, este es el sistema de mando y control que las empresas aprendieron muy bien eh, y aprendieron entonces que para que el sistema de mando y control funcione, la autoridad tiene que ser un capataz, ¿ya? Y el mecanismo de mando y control hace del capataz la figura principal, ¿m? De autoridad en la empresa tradicional. ¿M? Eh, el capataz, el capataz es el que instruye lo que hay que hacer a sus trabajadores. Ahí tenemos una figura, por ejemplo, del capataz. El capataz es quien ejerce el mando y control en la empresa tradicional, impartiendo órdenes, supervisando y sancionando su incumplimiento a un número determinado de trabajadores. Ahí el capataz, dependiendo del tipo de trabajo, puede tener más o menos trabajadores. Generalmente está hecho para el capataz en la empresa, ¿cómo se llama? En la empresa en que hace un trabajo manual. El trabajo está muy estandarizado, entonces le es fácil controlar a muchos trabajadores porque las tareas son muy específicas las que tiene que hacer. Le es fácil, ¿ah? El capataz a su vez es supervisado por otros capataces que también están bajo el mando y control de otros capataces en una cadena. O sea, ese capataz que está ahí, que tiene a su cargo, por ejemplo, estas personas que están llamando por teléfono a los clientes, o que tiene un grupo de personas que están cosiendo, por ejemplo, botones en una camisa, ¿ya? O que están haciendo ojales en la camisa, o que están, no sé, cortando trozos de metal para fabricar una mesa. Ese capataz, a su vez, está dirigido por otro capataz que le está controlando. Bueno, ahí tu ejecutivo, ¿hicieron el número de llamada? A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no hicieron el número de llamada? Y a su vez, esos capataces están dirigidos por otro capataz. Nada más que a cierto nivel, los capataces reciben otro nombre un poquito más elegante, gerentes o managers, ¿ah? Los administradores, porque no son más que capataces en esta estructura tradicional. Y ya a nivel superior, llegamos al gerente general, que sería el capataz de todos. ¿Se te fijan? Entonces, esa es la estructura jerárquica de la empresa tradicional que funciona con un mecanismo de mando y control para regular el trabajo, en el que el trabajador no debe cuestionar lo que hay que hacer, solo debe cumplir lo que su capataz le dice que haga, su administrador. ¿No? ¿Ya? Eh, entonces la estructura de esta empresa tradicional termina siendo una estructura
piramidal y jerárquica, ¿m? En la que hay, qué sé yo, un capataz en la cúspide, seguido de un grupo de capataces ahí de primera línea, y así van bajando hasta llegar a la base. Es una estructura jerárquica por cuanto el poder se define por el nivel en el que se sitúa, en que alguien se sitúa dentro de la estructura. O sea, mientras más arriba estoy, tengo más poder. ¿M? eh, Sobre los niveles que están más abajo. ¿M? Y es piramidal por cuanto el tamaño de la base, constituida por un conjunto de la masa laboral, determina el número de capataces y esto es el número de niveles jerárquicos. O sea, eh, si yo necesito necesito hacer, no sé, 100 camisas diarias, tengo que ver cuántos capataces son capaces de controlar a las costureras. Entonces, ya, un capataz puede controlar a 15 costureras. Entonces necesito, o a 10. Entonces necesito, si son 100 camisas diarias, necesito 10 capataces. Y vamos a ver cuántas entonces son, cuántos serían los supervisores, capataces que estarían sobre esos capataces, cuántos podrían controlar. Y así va una pirámide, ¿ah? Determinada por el ámbito de control que cada uno puede tener. ¿Mm? Bueno, esta estructura jerárquico-piramidal cumple dos funciones. Actúa como una red de información y representa los canales para la toma de decisiones. ¿Mm? ¿Ya? Toda decisión hay que tomarla subiendo por la pirámide. ¿Mm? El que decide no es el trabajador, sino que es el nivel superior. ¿No es cierto? Eh, para tomar decisiones hay que levantar la información. Voy a elevar el caso, toda la gente que trabaja en estas organizaciones piramidales dice, bueno, yo voy a subir el caso, voy a consultarlo con mi jefe, y el jefe, si tiene las atribuciones, toma la decisión, o si no, lo eleva al nivel superior todavía, y las decisiones van en sentido descendente. La información en sentido ascendente, las decisiones en sentido descendente. ¿Ya? Y entonces la información fluye hacia arriba, ¿ah? De abajo hacia arriba, y las decisiones se ordenan de arriba a abajo. ¿Mm? Esa es la estructura tradicional. Hay muy poca comunicación directa entre los distintos en un mismo nivel con estructuras funcionales distintas. Por ejemplo, supongan acá, aquí a la... Me voy a poner acá un lapicito. eh, no, ¿dónde está el puntero? No sé si... Bueno, ya. Por ejemplo, si acá, esta persona que está ahí, ya, ahí sí. Esa persona que está ahí necesita comunicarse con esta persona que está acá. ¿Ah? Aquí tenemos, por ejemplo, un trabajador de equipo de ventas de la empresa, que necesita comunicarse con esta persona que está encargada de las bodegas en el área de producción. ¿Ah? Para pedirle que le despache el producto a un cliente muy pronto porque el cliente se va a ir fuera al extranjero, necesita que haga un despacho fuera del plazo tradicional que es una semana. Ella le dice, mira, yo no puedo tomar la decisión, tiene que tu jefe se comunique con su jefe para que él se lo pida a mi jefa. ¿Ah? Entonces, el camino que hay que recorrer para que se conecte, se haga esta coordinación, tiene que subir por la pirámide, ¿ah? Llegar al nivel superior. El nivel superior autoriza y a su vez la jefa directa de esta señora que está trabajando en la bodega autoriza el despacho, ¿m? Que se salió de la norma. ¿M? Entonces, la comunicación entre dos personas que están en el mismo nivel de la pirámide, pero en diferentes divisiones, debe subir por la estructura hasta encontrar el punto de intersección en las líneas de autoridad de ambas divisiones. O sea, aquí el punto de intersección está bastante arriba, ¿ya? Para luego bajar hasta llegar a su destino. ¿M? Entonces, claro, mientras aquí abajo pasen pocas cosas nuevas, todo sea de acuerdo a lo planificado, que era lo que les ocurría a las empresas en el siglo XX, sobre todo las primeras empresas que producían, el cliente no ponía muchas complicaciones, el cliente no estaba muy empoderado, no había situaciones nuevas. ¿Ah? No era tan terrible porque era rara vez que había que tomar una decisión que se saliera del estándar. ¿Ah? ¿Ya? Pero hoy está claro que no es así. O sea, hoy día las empresas tienen que competir, tienen que adecuarse al entorno
Y este tipo de comunicación así tan compleja, tan lenta, se vuelve ineficiente. ¿M? ¿Por qué? Porque hay muy poco poder de decisión en los niveles inferiores. Todas las decisiones se toman, dada esta estructura de mando y control, en los niveles más altos. ¿M? Eh, Hay que esperar el comité, ¿ah? El comité del directorio. ¿Ah? Frente a muchos problemas que ocurren en los niveles inferiores, es necesario esperar decisiones que son adoptadas en los niveles superiores. ¿Ah? Ahí, todo está centralizado. Entonces, la centralización también es una herencia del sistema tradicional. ¿Ya? Esto que pasa no solo en las organizaciones, pasa a nivel del Estado. ¿Ah? Tenemos un Estado súper centralizado, ¿ah? Que hace que las decisiones incluso eh, que son necesarias a nivel regional, a nivel local, de pronto se vean entrampadas porque las decisiones no se toman en las regiones o las provincias. ¿M? ¿Ya? ¿Han sentido ustedes que de pronto sus jefaturas o ustedes mismos cuando les ha tocado ser jefe no pueden tomar las decisiones necesarias? ¿Tienen que esperar una aprobación especial? Sí, ¿Un- profe. ¿Sí? ¿Sí? A ver, Pedro también levanta la mano. A ver, ¿qué comenta Pedro? Sí, profesor, lo que pasa es que esto, buenas tardes a todos. Sí. Eh, Esto pasa, pero no sé si pasó a principios del siglo XX, como usted explica y todo, pero después, en el día de hoy, se hace por una cosa de resguardo. Porque, por ejemplo, a mí me tocó de estar como jefe de bodega en un Ujú. momento y los mandos superiores, los capataces que habían en la empresa agrícola, me decían, pero no entrampen la pelota. O sea, hagamos las cosas más rápido. Tú me podés pasar las cosas y después lo hacemos y todo. ¿Qué pasaba? Uno no entrampaba la pelota y le dejaba sacar las cosas de la bodega, pero después el superior llegaba y decía, oye, pero ¿por qué le pasaste esto? Pero usted me dijo que yo no entrampara la pelota y hiciéramos el trabajo más rápido. Sí, pero es que no tenían autorización. Entonces la gerencia arriba llega una entrampa, o sea, como, ¿qué hago? O no entrampo la pelota, no soy tan burocrático para hacer todos los pedidos y lo que se tiene que sacar del almacenamiento, pero ¿con qué autorización? Porque usted no me delega todas las funciones que tengo que tener en mi cargo. De poder llegar y, por ejemplo, un trabajo tengo que esperar una semana que se apruebe algo, cuando, no sé, una tubería se está saliendo el agua y se va a desbordar y al final vamos a tener un problema más grande por la burocracia. Qué bueno el ejemplo, Pedro. Muchas gracias. Qué bueno, porque ahí tú estás reflejando cómo entra en crisis esta organización, porque no puede, como está diseñada para que funcione en forma centralizada, por más que de pronto haga el discurso, oye, no entrampe la pelota, no seamos burocráticos, la estructura es burocrática. Su estructura está hecha así. No se han delegado, como tú bien dijiste, ni la autoridad, ni se han delegado a responsables intermedios, ¿ah? Porque la estructura de mando y control funciona así. ¿Ah? Y frente a muchas circunstancias que requieren respuestas urgentes, queda fuera de juego. ¿Ah? Y después, claro, a veces te obligan a ti y te piden, oye, sáltate esta norma, pero después hay un problema, el que va a tener problema eres tú. ¿Ah? Ahí no se van a acordar que te dijeron, eh, no seas burocrático. ¿Ah? ¿No es cierto? Eh, bueno, entonces la empresa tradicional tiene determinados parámetros. Si hacemos un resumen de cuáles son los parámetros que rigen la empresa tradicional, la estructura de la organización tradicional, eh, vamos a ver que la organización tradicional, si buscamos, hacemos aquí una descripción de los criterios y cómo funciona la empresa tradicional, vamos a ver que el trabajo preponderante de la empresa tradicional era un trabajo manual. ¿Ah? Un trabajo manual. ¿Ya? Por ejemplo, si tú en la bodega que tú estabas había materiales de construcción, no sé cuál era el caso, bueno, efectivamente ese es un trabajo en gran parte manual, aunque ahí hay que también hacer algunos registros y otras cosas que requieren un manejo de otras habilidades también. Pero también en este tipo de empresas, como la que vemos aquí a veces, por ejemplo, una oficina que tramita papeles, también se parece mucho a un trabajo manual. ¿Ah?
Aunque esto viene originalmente de las fábricas, de las industrias que fabrican bienes físicos. ¿M? ¿Ya? El fundamento del trabajo es la destreza física. O sea, lo que Taylor trató de descubrir era cómo hacer con más destreza cada uno de los trabajos. ¿Qué movimientos y en qué movimientos hay que entrenar a los trabajadores para que fueran más efectivos en su trabajo manual? La clave de la productividad son los movimientos y el tiempo. ¿Cuánto demora un trabajador a hacer los distintos movimientos? ¿Ya? Bueno, ustedes saben que, no sé si les ha tocado ver, pero yo, por ejemplo, que trabajé un tiempo en la banca, el cajero hace un trabajo fundamentalmente manual. ¿Ya? Hoy día hay máquinas para contar billetes, pero no sé si ustedes han visto un cajero capaz, hábil en contar billetes a mano. ¿Ya? ¿Ya? Son destrezas físicas de lo que una persona común y corriente se demoraría un montón. Se pone un dedo de goma y los cuenta rápido. ¿Ah? Bueno, ahora los pasa por una máquina. ¿Ah? Pero así, muchos trabajos requieren de destrezas físicas que se van adquiriendo en el tiempo. ¿Ya? Em, el mecanismo de coordinación es la línea de ensamblaje. O sea, uno hace una parte del trabajo primero y se la pasa a otro que continúa con la etapa siguiente. ¿Mm? El locus reflexivo, o sea, quien piensa, está localizado en el ingeniero, el que diseñó el trabajo, no el que lo ejecutó. ¿Ah? El mecanismo de regulación es el mecanismo de mando y control. O sea, yo instruyo y después controlo que se haga lo que establecí. El carácter de la regulación es el techo. O sea, hay un piso y un techo, pero lo característico acá es que yo quiero llegar al techo y ahí y no cumplo con eso y suficiente. La emocionalidad base, ¿cuál es la emoción de base en este sistema que dijimos? A ver si alguien lo recuerda. ¿Con qué emoción El miedo. funciona? El miedo, justamente. La emoción de base del sistema es el miedo a no cumplir. Y hay amenazas. Generalmente en este sistema hay amenazas. Oye, aquí el que no cumple pierde el bono, el que no cumple tiene una amonestación, el que no cumple lo despedimos, lo reemplazamos por alguien que sea productivo. El perfil de autoridad es el capataz. Los tipos de organizaciones, la organización es piramidal y jerárquica. Y el criterio guía es la estandarización. Lo que busca la empresa es estandarizar el trabajo. Ojalá dividirlo al mayor mínimo detalle en un conjunto de procedimientos de forma tal de que yo pueda ir preparando a la gente en hacer cada uno de esos procedimientos y el conjunto, la coordinación, permite hacer el trabajo total. ¿Mm? Bien, ahí tenemos el caso entonces de la organización tradicional. Esta organización tradicional basada en el Taylorismo y el Fordismo, claro, hay otros aportes que fueron enriqueciendo un poquito, está el toyotismo y pero que todas apuntan a esto, a hacer más eficiente el mando y control. ¿M? ¿Ya? Son variaciones más o menos de lo mismo. Y el punto es que eso que funcionó muy bien hoy día en el siglo XXI ya, en que el trabajo ya no es manual, vamos a saltar nuestro estoyadismo, el trabajo que no es manual eh, no es tan efectivo. La empresa tradicional entró en crisis. ¿Mm? ¿Por qué entró en crisis la empresa tradicional? A ver, ¿por qué creen ustedes que este sistema de mando y control, este tipo de organización piramidal, jerárquica, está en crisis? Por los constantes cambios tecnológicos. Ajá, claro. Muy bien. ¿Qué más? A ver, por el ¿qué más tiempo de quiere? demora del proceso. El tiempo que demora el proceso también vimos, claro, muy bien, la demora, la toma de decisiones, ¿ya? ¿Qué más? Profesor, en un ambiente altamente competitivo existen varios factores que necesitan toma de decisión rápida e inmediata. Y en este tipo de organizaciones las decisiones son lentas e impiden tomar reacciones que nos permitan
a tomar la mejor decisión y mantenernos competitivos frente al resto. Ah, claro, 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 efectivamente. Más encima estamos en un ambiente de competencia, como tú bien lo planteas, que ya es altamente competitivo. ¿Ya? Y como también lo mencionó su compañero, existe una tecnología que permite una comunicación fluida en los distintos niveles, pero no, hay que seguir el conducto regular. Entonces, ¿cómo? Oye, si yo por WhatsApp estoy hablando aquí con el encargado estoy hablando con Pedro de bodega y me dice que tiene la tubería que la podría mandar ahora, pero que hay que pedir el visto bueno. ¿No es cierto? Entonces vamos a perder, el cliente se va a molestar, ¿ah? Vamos a perder este contrato porque la tubería no va a estar ahí por un procedimiento absurdo. Sí, pero es que el control, es que si no, los materiales, aquí, acá. ¿Ah? Empezamos con problemas. Entonces, efectivamente, la empresa está en crisis, la organización tradicional está en crisis. Las TICs, las tecnologías de información y comunicación, que son las TIC, ¿no es cierto? Con las TICs, la estructura tradicional se ha vuelto obsoleta como red de flujo de información, ¿ya? No es capaz de sacar provecho, o mejor dicho, quedó fuera de juego la estructura tradicional con las nuevas tecnologías de comunicación, que permite mantener comunicada a toda la organización en línea. Pero no, hay que seguir el conducto regular. Las TICs permiten intercambiar información de manera casi instantánea con cualquier punto de la estructura organizativa, pero la estructura tradicional no lo permite. ¿Mm? ¿Ya? O sea, lo que podría ser una comunicación fluida entre todos los niveles no se puede. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía para la toma de decisiones que no se quiere romper. Hay una cadena de mando, hay niveles jerárquicos que eran propios de una época de un trabajo manual, estandarizado, un ambiente no con la competencia que tenemos hoy, un ambiente tranquilo y la ausencia de las tecnologías que hoy día tenemos. La estructura de la empresa tradicional ha vuelto lenta, poco eficaz, distorsionadora de sus procesos de trabajo y negocio, cara y poco competitiva. ¿M? ¿Ya? La empresa tradicional perdió competencia, perdió capacidad de generar valor en relación a nuevas formas de organización que van superando a la estructura tradicional. ¿Ya? Bueno, esto es importante que nosotros nos demos cuenta de este cambio que está ocurriendo porque no es lo mismo un líder de un capataz eh, que dirige a un grupo de trabajadores que hace un trabajo estandarizado de tipo manual en el siglo XX que un líder que se desempeña en una empresa que sea ágil, dinámica, moderna, que está integrada, tiene una red de comunicación, es totalmente distinta a las habilidades, las competencias que debe desarrollar. ¿Mm? Eh, Hoy día, la crisis de la empresa tradicional podemos decir que tiene distintas causas, tanto causas externas como causas internas. ¿Mm? Las causas externas ya un poquito las comentamos, ¿ah? Eh, pero hay que comprender que es central atender a las causas internas para adecuar el modo de hacer empresa a la nueva situación y no limitarse con cambios simplemente estructurales para hacer frente a los cambios externos. O sea, son tantos los cambios que hoy día se requieren que en muchos casos hay que cambiar el modo completo de hacer empresa. Ya no tratar de hacer algún parche, una solución transitoria. Mira, cuando pase esto, Pedro, tú haz lo siguiente. Mira, llama a este número como excepción, porque lo que era una excepción se volvió la regla. O sea, hoy día todos los días van a ser de situaciones nuevas, entonces ya no da para más una estructura de tipo tradicional. Vamos a ver que esto no ocurre en todas las empresas igual, dependiendo del tipo de trabajo que hagan. Entonces, aquellas que hacen un trabajo de tipo manual, estandarizado, vamos a ver que es mucho más fácil. Bueno, las variables externas de la crisis, ¿ah? ¿Cuáles son? Bueno, el efecto, como ya ustedes mencionaron, el efecto de las nuevas tecnologías, la aceleración del cambio, la globalización de los mercados y, como mencionaba Renato, el incremento de la competitividad. ¿Ya? Entonces, eh, hoy todas las organizaciones, y especialmente aquellas que hacen un trabajo no manual, como las universidades, viven este cambio. Están en esta crisis porque
porque, a ver, dirigir a académicos, dirigir a grupos de investigación, no es lo mismo que dirigir a un grupo de operarios en una fábrica. Ahí el capataz, o mejor dicho, el capataz en la fábrica sabe lo que hay que hacer y puede controlar exactamente el trabajo de cada uno. El que dirige un equipo de investigación no puede involucrarse en el detalle de lo que está haciendo cada uno porque cada uno es un especialista en su propio trabajo. Cada uno de los investigadores, por ejemplo. Lo mismo, cada uno de los académicos es especialista en lo que hace con sus alumnos, con cómo desarrolla sus materias. Incluso tenemos la libertad, digamos, de cátedra como un valor importante para la calidad de la educación. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, vamos a ver que hemos avanzado harto hoy día. Vamos a ver que hay variables internas de la crisis. La primera elemento de la crisis es que cambió el carácter del trabajo. El trabajo ahora, en el siglo XXI, es un trabajo fundamentalmente no manual, en las empresas que generan más valor. ¿Ya? El trabajo no manual es el más numeroso y el más importante en la generación de valor, a diferencia de lo que ocurría en la empresa de inicio del siglo XX. ¿Ya? Aquellos aspectos aquellas partes de una organización puede desarrollar trabajo manual y no manual, pero generalmente aquellos aspectos en que está involucrado el trabajo no manual es ahí donde está generándose el mayor valor, no en el trabajo manual mismo. Y bueno, y hay organizaciones como una universidad que no hace trabajo manual, todo es trabajo no manual. ¿Ah? La docencia, la investigación, la vinculación con el medio. Es la coordinación de los distintos equipos de trabajo, todo eso es trabajo no manual, ¿ya? Eh, la empresa tradicional se construye para responder a la exigencia de la productividad del trabajo manual, ¿ah? El trabajo manual se sustenta en la destreza física del trabajador, ¿no es cierto? Así fue el trabajo, así fue la empresa del siglo XX, ¿ah? Una empresa que buscaba cómo mejorar la productividad del trabajo manual a través de descubrir cuáles eran las claves de la destreza física. Sin embargo, este trabajo manual no es el que crea más valor hoy. ¿Mm? ¿La empresa tradicional será capaz de responder a la misma forma a la exigencia de productividad del trabajo no manual? No, ¿no es cierto? Las encuestas en Estados Unidos muestran que los trabajadores estiman que la empresa emplea un 20% de su capacidad intelectual. ¿Ya? Y esto creo que pasa en todas las empresas, o sea, ¿sienten ustedes de pronto eh, que se les considera poco la opinión, que hay poco espacio para la contribución de sus aportes? ¿Les ha pasado un poquito eso, no? Bueno, vimos el caso, nos contaba Marjorie, creo, nos contaba, ¿no es cierto?, que ella decía, bueno, aquí hay algunas conversaciones con los clientes que son inútiles, ¿ah? Eh, Pero no, tenía que cumplir el estándar de llamada, el estándar de comunicación con los clientes que estaba establecido. Ahora, el trabajo no manual se sustenta en la destreza intelectual del trabajador. Es distinto al trabajo manual, ¿ya? Entonces la pregunta va a ser, bueno, ¿cómo hago más productiva una organización que ya no hace un trabajo manual, que hace un trabajo no manual, probablemente de tipo intelectual? ¿Mm? ¿Cuál va a ser las claves de la productividad? ¿Qué tendría que hacer el Taylor del siglo XXI? ¿Ya? Eh, no se puede meter en la cabeza para saber cuáles son los pensamientos, cuál es la estructura de los pensamientos, como lo hizo Taylor con los movimientos, ¿no es cierto? Los movimientos en cada tarea. ¿En qué tiene que fijarse? ¿En qué tendríamos que fijarnos para mejorar la productividad del trabajo no manual, quizás más de tipo intelectual? Esa es la pregunta. A ver, Gerardo, sí, adelante. Sí, qué buena pregunta. De hecho, estaba pensando, dentro de este trabajo no manual, en la destreza, de la destreza intelectual del trabajador, nos podríamos concentrar en un punto sumamente importante, en la motivación del trabajador, la motivación que tiene él. Eso por un lado. Además,
no solamente la motivación, sino el factor emocional que está a cargo de ese motor, sobre todo a la hora de realizar habilidades intelectuales. Y ahí habría que ver también los procesos de retroalimentaciones por parte de las jefaturas. También es un punto también a favor. Ajá, ya, ya, muy bien. Hay qué otras opiniones hay? Me parece muy bien. Claro, la motivación es muy importante. Ahora, sí podríamos comentar, Gerardo, que la motivación es importante tanto para el trabajador que hace el trabajo empleando la destreza física como para emplear la destreza intelectual. En ambos casos, eso sí, si el tipo de liderazgo que se ejerce sobre ellos no coincide con el trabajo que hacen, es probable que se desmotiven. Ujú. Eh, pero te lo comento así porque vamos a ver que, a ver, Kevin, ¿quiere comentar? Y quería sumar a lo de Gerardo, que también le agregaría la innovación y la capacidad de comunicación del equipo. Excelente, ya. Bien, bueno, vamos a quedarnos con la reflexión de cuáles serían las claves de el trabajo intelectual que tenemos que pensar es algo, del trabajo no manual, mejor dicho, que tendría que ser algo propio del trabajo no manual que no tenga el trabajo manual. ¿Ah? Porque, eh, bueno, vamos a tener que reflexionar un poquito a eso y vamos en la próxima clase, ya vamos a entrar a ver qué es lo que han descubierto respecto a las claves del trabajo no manual para que nosotros, como líderes, eh, nos ubiquemos bien en qué tipo de trabajo estamos liderando, ¿ya? Y adecuemos en forma contingente nuestro liderazgo a el tipo de actividad, el tipo de, la forma de generar valor que tiene la organización en la que estamos. Ya de hecho nosotros casi todos vamos a trabajar en universidades, ¿no es cierto? Para eso, de eso se trata este magíster. Entonces nos va a interesar de sobremanera cómo estimular la productividad de los trabajadores no manuales. ¿Les parece? Así que bueno, los animo a entregar la próxima semana su informe número 3 sumativo. ¿Ya? Vamos bien, hay algunos que se están quedando un poquito atrás, pero son pocos. Les pido que los vayan subiendo a la plataforma. Y, y ya en la próxima clase, ya avanzamos bastante hoy día, en la próxima clase ya podemos ir cerrando esta idea. ¿Les parece? Sí, Me parece, profesor. profesor. Sí, profesor. Ya. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo más? No, profesor. Hola, Constanza, No, sí. está claro, profesor. Todo Ya, claro, gracias. profesor. Bien, gracias. Que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Igualmente, profe, cuídese Buenas mucho, que la haya Esté bien. noches. bien, Hasta la otra profesor. semana. Anoten Gracias, profe. su asistencia ahí en el chat. No lo Profesor, ¿puedo olviden. hablar con usted? Sí, por supuesto, José. No, te compartí ahí. Ya, voy a parar la grabación.